Bienvenidos a Distintos Parecidos, estamos arrancando una nueva semana. Hoy, lunes 12 de noviembre del año 2018. Y año 2018, sí, así, año 2018, un día gris en la provincia de Mendoza. Estamos arrancando un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante e interesante: donación de sangre. Un tema que llama la atención porque en la provincia solamente el 18% de la población es donante voluntario. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de donar sangre, cómo funcionan las campañas y sobre todo cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una donación. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Esto es Distintos Parecidos y hoy vamos a hablar de donación de sangre. Vamos a hablar de donación de sangre y de qué forma se puede cambiar el curso de la historia de una persona con la simple decisión de ir a donar, de querer ir a donar. Es un momento y no cuesta más que un ratito. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Existen muchos prejuicios sobre quiénes pueden ser donantes de sangre y por lo general solemos hacerlo solo cuando tenemos un familiar o alguien cercano hospitalizado. 1 de cada 7 pacientes que entran en un hospital va a necesitar una transfusión sanguínea. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Para que te des una idea, una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Todos nuestros órganos funcionan gracias a la sangre que circula por arterias, venas y capilares. La sangre es un tejido líquido que recorre nuestro cuerpo transportando células y todos los elementos necesarios para que el organismo realice sus funciones vitales: respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Emergencia de vida o muerte. ¡Un segundo, viejo! ¡Caramba, Otto! ¿Trabajas aquí? Sí, en el día mis amigos están en la escuela, así que conseguí un empleo de técnico sacador de sangre. Bueno, ya que empiece la función. Estamos listos para la transfusión. Smithers, no voy a lograrlo. Quiero dictarle mi epitafio. Escucho, señor. Charles Montgomery Burns. Norteamericano. Patriota. Norteamericano. Patriota. Dominador del átomo. Azote de los déspotas. ¡Oh, tirano, escuchad su ilustre nombre y estremeceos! Smithers he vuelto. Ahí estaba presentado el tema. Hoy vamos a hablar en Distintos Parecidos acerca de la donación de sangre. Donar sangre salva vidas. Y también lo veíamos ahí en un momento gracioso en el capítulo de Los Simpsons, porque también es un tema sumamente importante poder difundirlo. Y hoy nos acompañan en Distintos Parecidos Pedro Ruiz, director del Centro Regional de Hemoterapia. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y Alejandra Civil, coordinadora del área de hemodonación de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bien. La idea, el tema de hoy es donación de sangre. Para ampliar un poco más este tema vamos a tener unas placas para poder ampliar un poco más la información acerca de este hecho que es sumamente importante. Donar sangre salva vidas y lo decíamos al comienzo del programa. El 18% de la población dona sangre, eso significa que 18.000 personas son donantes voluntarios. Luis Agot
Fue el creador de la técnica de la transfusión de sangre mediante el citrato de sodio, que es un elemento fundamental para que no coagule la sangre y además para que se pueda desarrollar a cabo todas las transfusiones. El proceso de donación de sangre dura alrededor de 15 minutos y al finalizar se le ofrece al donante un refrigerio y una bebida. Y además, un dato sumamente importante que es necesario también tener en cuenta, todos los materiales que se usan al momento de hacer una transfusión de sangre son estériles y desechables. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia de la donación de sangre y sobre todo desterrar mitos que hay alrededor de la donación. Chicos, quería preguntarles esto puntualmente. ¿Por qué es importante donar sangre? Bien, pensemos que en los hospitales, así como estaba el señor Benz ahí internado, no hay días de la semana. De lunes a lunes es lo mismo y donde hay politraumas, cirugías, tratamientos oncohematológicos, donde requieren transfusiones todos los días. Y es algo que no la podemos obtener, no se puede fabricar. Solamente de un hecho voluntario y un gesto de una persona que va y dona 30 minutos, que es todo el procedimiento, menos de 10 la extracción, puede ayudar a esas personas donde en los hospitales todos los días estamos realizando transfusiones. ¿Y por qué la gente no se acostumbra a donar sangre? ¿Por qué son tan pocos los que deciden donar sangre? Y creemos que hay muchos mitos en la sociedad todavía. Uno de los principios motivos es la desinformación, o justamente esto que estamos haciendo, difundir la importancia que tiene y la necesidad, como decía el doctor Ruiz, de contar con donantes de sangre para luego contar con componentes sanguíneos y que puedan ser transfundidos según cada necesidad a cada paciente. Así que una de nuestras funciones desde el área es, digamos, desterrar estos mitos que se encuentran actualmente en la sociedad. ¿Y cuáles son esos mitos? ¿De qué hablan? Por ahí el tema de qué va a pasar o el miedo que tienen en qué va a pasar en el proceso de la donación, donde sí antes se veía, estamos 18% que se está trabajando en lograr un 100% de donantes voluntarios, antes eran donantes de reposición, donde había un familiar enfermo y tenía que conseguir el mismo paciente, el familiar, los donantes. Entonces iba con toda una carga emotiva, emocional, a donar sangre, el estrés que eso producía y había muchas reacciones adversas. Hoy en día vemos, lo notamos notablemente con los donantes voluntarios, que prácticamente reacciones adversas luego de la donación no tenemos. Esto es de que se desmayen o que se sientan mal luego de la donación. Pensá que también nosotros vamos y hacemos colectas externas fuera del centro regional, donde vamos a empresas, a municipios, principalmente pensar en empresas donde vamos, realizamos la extracción de sangre y después el personal sigue trabajando normalmente. O sea, es un hecho que sí hay que tener ciertos recaudos después de la donación, como por ejemplo no fumar durante 2 horas, tomar suficiente líquido, no hacer mucha fuerza con el brazo en el cual le hacemos la extracción, pero puede hacer la vida normalmente después de la donación de sangre. Y bien como se decía, el argentino sí es solidario, vemos cómo responde, pero por ahí en forma espasmódica, cuando vemos alguna catástrofe o algo, vemos. Pero esto de la donación de sangre requiere una concientización, o sea, ser consciente de la necesidad que tenemos. Y el ser consciente implica ir a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y también lo vemos en las campañas. Cuando hacemos los talleres o las capacitaciones vemos la alta adherencia que tenemos en la persona. Y antes no donaban sangre porque estaban desinformados o porque no sabemos qué es lo que pasaba por desconocimiento, pero vemos que somos solidarios. Bien, sin embargo, este número 18% significa un número bastante bajo en relación al resto del país. ¿Estos números también son los que se manejan en el resto del país o realmente en general el donante voluntario se mantiene en estos valores? Hay lugares, por ejemplo, como es el Hospital Garrahan, que ellos se manejan el 100% con donantes voluntarios. El 100% son donantes voluntarios. Y vemos cuáles son los beneficios ahí, sobre todo, por ejemplo, donde el descarte de unidad, por ejemplo, es menos del 0%. En el resto del país sí se maneja entre alrededor de un 10-15% de donantes voluntarios. Va dependiendo de la zona,
pero hay bancos de sangre que sí en Argentina han logrado, que han trabajado firmemente, como el Hospital Garrahan, en esto de la donación voluntaria y han logrado la donación voluntaria. Nosotros venimos incrementando de a poco. Nosotros se había planteado que no es solo Mendoza, sino que a nivel de Argentina se había desde el Plan Nacional, que hoy es la Dirección de Sangre, adherir a esto de que para el 2019 tener el 100% de donantes voluntarios. Obviamente no vamos a llegar, pero bueno, tenemos algunos datos alentadores donde vemos que tuvimos un primer semestre que por distintos motivos no pudimos trabajar adecuadamente en la hemodonación y bajamos de ese 18% a casi un 15% en el primer semestre. Y bueno, en este segundo semestre hemos incrementado las colectas, se ha hecho un programa y una información, una publicidad importante en cuanto a la donación de sangre, y en estos 3 meses estamos viendo que tenemos un casi 45% de donantes voluntarios. Claro. Entonces hay datos alentadores y nos marcan cómo ir trabajando, o sea, por dónde ir para, está bien, no será en el 2019, pero nos veremos en base a estas nuevas estrategias que vamos haciendo, a ver en qué 2020, 2021, si podemos llegar a este número del 100% de donantes voluntarios. Y sobre todo pensar esto, ¿no? El hecho de que uno cuando dona sangre, no dona solamente sangre, digamos, sino todo lo que eso viene aparejado. Ustedes también me comentaban antes de comenzar el programa que, por ejemplo, ustedes hacen recolección de médula ósea también. Así es. Nosotros, como Centro Regional de Hemoterapia y otros hospitales públicos y privados de la provincia de Mendoza, ya hace un tiempo venimos realizando la captación de donantes de médula. Esto se puede hacer mediante una extracción de sangre, se acercan a realizar la donación de sangre habitual y mediante un registro, una planilla, se llenan los datos, digamos, del donante, en el que afirma que quiere ser además donante de médula. Eso va a una base de datos, a INCUCAI a nivel nacional, para luego ser estudiado genéticamente y quedar en una base de datos nacional y mundial. Entonces, a medida que vamos aumentando el número de donantes voluntarios de sangre y a través de esta la captación de donantes de médula, aumenta la posibilidad de aquellos pacientes que requieren de un trasplante de médula ósea a tener, digamos, el beneficio de poder recibir el trasplante. Bien. Eso nos ha favorecido mucho. Hay casos públicos, digamos, el año pasado, como por ejemplo el de Dante, o muchos chiquitos que han necesitado una médula. Se han hecho campañas muy fuertes en el tema de la donación de médula y nos ha favorecido en cuanto a la donación de sangre, porque uno de los requisitos para ser donante de médula es el acto de hacer donantes de sangre. Entonces, bueno, nos ha permitido también ir haciendo algunas evaluaciones y trabajar en conjunto con la parte de la captación de células progenitoras, que debe hacer médula ósea, para ir viendo qué estrategias hacer e incrementar estos donantes voluntarios. Bien. Si hay alguien que no sabe, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener al momento de donar sangre? ¿Qué es lo indispensable y fundamental? Bueno, hay que concurrir con el DNI, tener más de 18 años, hasta 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no hace falta estar en ayunas. Esto es uno de los mitos que recién preguntabas, que la gente por ahí se acerca o se autoexcluye porque no está en ayunas. Eso ya no es un requisito para donar sangre, sino al contrario, sugerimos que infundan cierta cantidad de líquido previo a la donación. Así que son requisitos básicos, muy sencillos, cualquiera de nosotros podemos ser donante de sangre. Bien. Y hoy también trabajamos con colegios, entonces chicos entre 16 y 17 años con una autorización de los padres pueden donar sangre. En el centro regional hemos hecho una extensión tenemos un horario extendido distinto como eran en los servicios de hemoterapia. Con esto el centro regional centraliza todos los procesos y tratamos de sacar a los donantes de sangre de un ambiente hospitalario donde a personas que están totalmente sanas de ese ambiente hospitalario tratamos de sacarlos, y es que por eso surge el centro regional especialmente para tratar de recibir a los donantes. Y que te decía de extender los horarios
desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. O sea, hasta pueden almorzar e ir a donar sangre. No hay ningún problema. ¿Ven ustedes alguna especie de cambio generacional? Si la gente más joven dona más que la gente adulta, hombres o mujeres, ¿quiénes son los que más donan? Bueno, sí, yo noto un impacto, como decía Pedro, en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, cuando nos acercamos a los colegios. Es algo que realmente ellos es un incentivo, es una motivación que para ellos inclusive donar sangre. El tema universidades también. Tenemos campañas como en la Universidad de Mendoza, en la Universidad Massa, en la Universidad de Cuyo, con más de 60, 70 donantes por colecta. La verdad que sí, es muy notable, digamos, cuando uno se acerca a la comunidad, sobre todo la de los jóvenes, la respuesta favorable que hay ante la donación de sangre. Bien, estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de donación de sangre. Este hecho fundamental y muy importante para la vida que puede salvar vidas y que sin embargo todavía hay un proceso de desinformación que hace que la gente todavía no se termine de convencer o que no termine de conocer cuál es el proceso y es sumamente seguro. Estamos en Distintos Parecidos, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos, sí. Estamos hablando acerca de la donación de sangre. Ya un poco planteamos el tema en el bloque anterior acerca de la importancia de la donación de sangre. En Mendoza, solo el 18% de la población dona sangre de manera voluntaria. Es un número que es relativamente bajo y que hay que aumentar, hay que ser un poco más solidarios. Donar sangre salva vidas. Y para ampliar un poco más de información, tenemos una placa para explicar dónde son los lugares donde se puede donar sangre en el Gran Mendoza. Tenemos el Centro Regional de Hemoterapia que se encuentra en Garibaldi y Montecaseros, de 8 a 16 horas y de 8 a 13 horas. En el Hospital Central, que está en Alem, esquina Salta, que también se puede donar desde las 7 hasta las 11 de la mañana. En el Hospital Lago Mayore y en el Hospital Noti. También se puede donar sangre en los servicios de hemoterapia de los distintos hospitales que se encuentran distribuidos en la provincia de Mendoza. Es un número alarmante, solamente el 18% de la población dona sangre de manera voluntaria. Por eso es importante comunicar, decir esto todos los días para que cada vez más y más personas sepan a dónde ir y cómo es el proceso. Y sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de una instancia llena de mitos que hay que desmitificar muchas veces. Y lo que queríamos preguntarle, chicos, al comienzo de este bloque es ¿qué se hace con la sangre una vez que se recolecta? Bueno, el proceso que tiene un donante, que es desde que pasa la puerta, vamos a decir, del centro regional, se registra en un sistema informático que tenemos, ahí se lo evalúa si ya ha realizado alguna donación anteriormente, si está en condiciones, ya sea por el tiempo que ha pasado desde la última donación, si ha pasado un tiempo prudencial, y después pasa un examen físico y a una entrevista médica. En esa entrevista médica se hacen algunas consultas, se indaga sobre principalmente, primero lo que hacemos es cuidar a ese donante, si está en condiciones de donar sangre y no va a tener ningún riesgo la donación. Y después evaluar, que es un paso importantísimo, el tema de la entrevista para ver si esa sangre es segura. Nosotros, por el hecho que después nosotros estudiamos toda la sangre, pero hay periodos de ventana que se llama donde yo me puedo contagiar una enfermedad y puedo contagiarla, pero en el laboratorio no voy a detectar esa enfermedad. Entonces son muy importantes algunas preguntas que se hacen ahí en la entrevista y el tema de la sinceridad del donante. Es otro aspecto en que por qué el motivo y este hincapié que hacemos en mejorar este 18% de donantes voluntarios. Anteriormente, cuando iba un donante de reposición, iba a donar para un familiar que tenían que someterlo a una cirugía, entonces se le hacía la entrevista y, por ejemplo, tuviste conductas de riesgo sexuales en el último año y entonces el donante decía no tuve ninguna, cuando sí había tenido. Por el hecho de decir, bueno, si yo digo esto, no me van a sacar sangre, mi familiar va a tener cierto problema en la cirugía, no lo van a operar, entonces omitían cierta información en la entrevista. Con esto el donante voluntario, a medida que
tiene ya cierta información y va sabiendo si está en condiciones de ir a donar sangre o no, entonces es mucho más segura esta sangre. Después de que se hace la entrevista y un examen físico donde se ve si está anémico, la presión arterial, el peso, la temperatura, se realiza, está apto, pasa a la zona de extracción, donde es un pequeño pinchazo en el brazo, que es como una picadura de mosquito, duele solamente cuando pasa la piel. Después el procedimiento de extracción no se siente nada, absolutamente nada, que son menos de 10 minutos. Luego que se termina esa extracción, esa unidad va al área de fraccionamiento. Se sacan unos tubitos que habíamos dicho, si quiere ser donante de médula, se llena una ficha aparte, se saca otro tubito aparte que se manda a analizar para el banco de donantes de médula, que queda en un registro. Nosotros sacamos otras muestras en otros tubitos de sangre donde van a ir a analizarse, a donde se ve qué grupo de sangre es, qué factor y las pruebas que se le hacen de serología. Sí, que se hacen pruebas de Chagas, brucelosis, sífilis, hepatitis, HIV, HTLV, eso se estudia. La bolsa va al sector de fraccionamiento donde nosotros separamos esa sangre entera. Nosotros cuando sacamos sangre entera. Esa sangre después se centrifuga por distinta densidad, se van a separar los distintos hemocomponentes. Y nosotros de una sola unidad obtenemos glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. Por eso es que también decimos que con donando sangre podemos ayudar hasta 4 vidas distintas. Porque esta separación en glóbulos rojos, plasma y plaqueta, si un paciente está anémico, yo solamente le voy a aportar glóbulos rojos. Si hay un problema de coagulación, solamente le vamos a aportar plasma, plaquetas o crío, dependiendo lo que le haga falta. Esta unidad después fraccionada se va a almacenar. Los glóbulos rojos, dependiendo del anticoagulante que usemos, esto que vos hacías mención al principio del programa de Luis Agote, después hacemos algún paréntesis, hacemos alguna acotación de Luis Agote, que por ahí lo pasamos un poco rápido, pero los avances que vinieron a partir de este descubrimiento de un argentino fueron impresionantes en la medicina, impresionante, en todos los campos que se te ocurran, en cirugía, investigación, todo lo que, los avances que facilitó el hecho de poder almacenar la sangre y después poder transfundirla, pensemos en cirugía solamente. Dependiendo del anticoagulante que usamos, lo podemos almacenar entre 35 y 42 días los glóbulos rojos. El plasma y los crioprecipitados los congelamos y se pueden... ¿Qué son los crioprecipitados? Crioprecipitado es primero el plasma, se congela, luego se trae, se vuelve a temperatura y es lo que los crioprecipitados es como lo que va a sobrenadar y eso se separa nuevamente en un volumen determinado. Pensemos que los glóbulos rojos alrededor de 200 mililitros, el plasma son 150 mililitros más o menos, un poco menos, y después los críos y las plaquetas se van en otras bolsas que son alrededor de 50 mililitros, un poco menos. Esto se congela nuevamente, el plasma y los crioprecipitados, y van a ultrafreezer, a temperaturas a menos de los ultrafreezer que tenemos hasta menos 80, pero lo podemos almacenar a menos 18 grados. Bien, bien, bien. Ustedes llevan mucho tiempo, digamos, trabajando. ¿Han visto situaciones en las que el paciente mienta, digamos, y que después todo ese trabajo después termine no funcionando? Sí, así es. Justamente en la extracción, el último paso que realizamos con el donante es darle un papel que se denomina autoexclusión. Entonces ahí es la última opción que tiene el donante para decirnos si omitió o si no, mediante colocando una cruz, si es segura o no es segura su donación de sangre, o sea, la extracción que está realizando. Justamente se realiza este último paso para estar completamente seguro, lo más seguro posible, de que la sangre de ese donante es seguro y no lo realizó bajo presión, digamos. Bien. Esa autoexclusión va con un código de barra, es decir, que es anónimo, suelta todo, digamos, desde que ingresa el donante hasta el paso último mediante códigos de barra. Y eso, si el mismo donante refiere que no es segura,
esa unidad de sangre se analiza, pero se descarta, no se utiliza para transfusión. Sea como sea el resultado, aunque toda la serología sea negativa, considerando que el donante puede estar en un periodo de ventana, como él dice que no es segura, se descarta, pero se analiza. Y en caso de que sea segura y que la serología, por supuesto, de todo negativo, esa unidad sí es utilizada. Hay donantes en los que, por más que ponen que es segura, digamos, o no omiten ciertas preguntas en la entrevista, tienen serología reactiva para ciertas enfermedades. Mendoza es una zona endémica de Chagas, por ejemplo, en donde tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad. Entonces, bueno, en esos casos se llama al donante, se le solicita una segunda muestra, ahí mismo en el centro regional, que es apenas unos 3-4 mililitros de sangre de extracción, y luego para confirmar los estudios, digamos, según lo que le haya determinado, para confirmar si tiene o no. En el caso de Chagas, por ejemplo, se realizan los estudios confirmatorios para Chagas. En caso de que dé positivo, ya se cita al donante para hacerle la derivación correspondiente según la enfermedad que haya tenido el donante. Bien. Ustedes, como bien lo decía, llevan mucho tiempo trabajando en este ámbito. En tu caso, 2 años en el frente del Servicio Regional de Hemoterapia, en tu caso 8. ¿Cómo ha cambiado la situación desde que empezaron a trabajar hasta este momento? ¿Qué es lo que más valoran y qué es lo que más notan, digamos, a nivel laboral de su trabajo? Y un poco en esto la actitud de los donantes voluntarios que vas viendo, por ejemplo, ahí pensaba un poco que lo veíamos en la publicidad, que donde estés dona sangre. Acá en el verano lo veíamos, antes cuando era el 100% de donantes de reposición, nosotros veíamos generalmente con el tema de Mendoza que vienen a la Concagua y todo eso, nosotros veíamos que los turistas europeos llegaban una mañana y te decían, vengo a donar sangre. ¿Para quién? Porque alguien tenía Claro. No, es que estoy en fecha de donar sangre y me toca donar sangre ahora. Entonces este cambio es el que hay que ir logrando y que ya vamos viendo no en gran parte, en un número considerable de donantes acá en Mendoza, que se levantan y ya están en tiempo de donar sangre y van y realizan esa donación. Y lo que se va viendo, digamos, la importancia que se le va dando a un elemento tan sencillo, digamos, un hemocomponente tan sencillo y silencioso, que es fundamental para que funcione, digamos, un hospital donde se requiere para cirugías, para obstetricia, para un parto. Es algo indispensable para el funcionamiento de los hospitales. Y se va logrando esa toma de conciencia en toda la población. Y que lo vas viendo, bueno, nosotros trabajamos y hacemos alianzas con distintas empresas y que nos sorprende. A mí lo que más me sorprende es este voluntariado o las empresas que totalmente desinteresadas, el apoyo que nos dan en ver cómo hacer para lograr metas y tener mayor cantidad de donantes voluntarios. Que invierten de su tiempo y todo una empresa para ver cómo mejoramos en el tema de donantes voluntarios. Eso a mí me llama mucho la atención, el compromiso que tienen los donantes voluntarios. Muy bien. Alejandra, en tu caso, 8 años hace que trabajas en este ámbito. Así es. ¿Qué ha cambiado desde que arrancaste? Sí, y en mi caso, un poco empecé justamente para esto, trabajar en el área de hemodonación y aumentar las colectas o proponer las colectas de sangre en distintas instituciones. Y bueno, en un principio me topaba con gente que no entendía lo que era una colecta externa, que era ir a sacar a una empresa, a una universidad, que cómo, que si se descomponen, que seguro, que era todos muchos mitos, digamos, con respecto a la donación de sangre y hacer una extracción de sangre en una plaza o en distintos lugares. Así que el cambio que yo veo justamente es, como dice Pedro, sobre todo en las empresas y en las universidades. Y bueno, mientras se fueron abriendo, se fueron sumando más y más, y así es como que venimos conformando una alianza con gran cantidad de empresas de Mendoza que son de la parte privada, igual que universidades, y que nos abren las puertas de su casa, digamos, 2 o 3 o 4 veces en el año para que nosotros realicemos esta campaña de donación de sangre. Porque bueno, entendieron que es algo que nos involucra a todos y no solamente al paciente. O sea,
se considera que 9 de cada 10 personas va a recibir alguna transfusión suya o de algún familiar de entorno familiar. O sea que es un número muy alto y nos involucra a todos como ciudadanos para ayudar obviamente al prójimo, pero también tenemos que pensar que nos puede pasar a nosotros y nos gustaría recibir sangre segura y obtenida a través de un donante voluntario. Así que yo creo que eso fue el cambio que más me llamó la atención. Perfecto. Pensemos que el tema del recibir sangre es un derecho, o sea, el derecho es el de los pacientes a recibir sangre segura. Nosotros lo tenemos que ver como una responsabilidad social y una obligación, el de poder dar respuesta a esas personas que están requiriendo de ese tratamiento, el cual no lo podemos fabricar. La sangre no se puede fabricar, requiere de un acto voluntario para poder obtenerlo. En esto que vamos viendo, como para decirte algo más gráfico que también me llama la atención, nosotros hemos hecho spot con hospitales donde ha venido una empresa a ayudarnos a decir, bueno, vamos a hacer una filmación de cómo hacer para promocionar la donación de sangre. Y que lo han visto... exacto, es el que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Bueno, cuando lo vemos con gente que entiende, dice, pero esto, ¿cuánto le salió? Porque esto Claro. es carísimo. Bueno, los números, ustedes entenderán más de estos valores que teóricamente no nos salió ni un cuarto de lo que salía. O sea, que lo hicimos con el Hospital Parisien y no le salió, o sea, porque solamente había que cubrir los gastos, no sé cómo es el tema, pero los gastos operativos. Claro, nadie nos cobró, ni Mariela que cantaba, ni los artistas, la filmación. Vos vas viendo ese compromiso y también en la gente cuando dona. Digamos que tenemos ciertos conflictos de intereses, no vale mi opinión lo que te voy a decir, pero bueno, pueden ir a experimentarlo después, donar sangre y con la satisfacción que sale el donante de sangre. Bien. ¿Y cuáles son los tipos de sangre más buscados? ¿Cuáles son los que ustedes más se necesitan, digamos? En eso la naturaleza es sabia. Obviamente el grupo que más hace falta es el que más somos, ¿no? La población, la mayoría de la población es grupo cero positivo. Por ende, lo que más se requiere es cero positivo. Hay algunos grupos más críticos, como son los negativos, que hay que tener un cierto stock principalmente en las áreas de obstetricia, en las mamás de edad fértil, que hay que respetar sí y a rajatabla el factor, que el factor es el positivo o negativo. En los negativos, en las mamás negativos, mujeres negativas, en edad fértil hay que respetarlo a rajatabla para no tener problemas después si queda embarazada con ese bebé. Después, digamos, hay que tener un stock determinado en base a los nacimientos que vamos teniendo, de la población de mujeres y todo eso, de un stock determinado de factores negativos. Bien, estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando acerca de donación de sangre, este acto voluntario y solidario que salva vidas. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Tercer bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando acerca de donación de sangre, este acto voluntario y solidario que todas las personas deberían realizar y que solamente el 18% de la población lo realiza de manera voluntaria. Hace unos días una compañera de nosotros de Unidiversidad Noticias, Andrea Sanuesa, pasó por el Servicio Regional de Hemoterapia y se hizo una extracción de sangre, donó sangre. En ese momento ya estaba sumamente asustada, pero los chicos en el servicio de hemoterapia la ayudaron, digamos, a quitarse los miedos, ¿no? Sí, vino a hacer una nota y bueno, dio todo en la nota, dio todo, así que hasta la sangre. Terminó como donante voluntaria de sangre, así que sí. Sobre todo eso, la importancia de que a veces mucha gente llega con miedo a sacarse sangre y que en realidad no, es un proceso sumamente sencillo, fácil, o sea, que hay que quitarle el miedo. Sí. Así es uno de los mitos por ahí, que me va a pasar algo, porque el miedo es miedo a qué. Claro. Yo creo que un poco a lo desconocido también.
invitamos a todos que se acerquen porque realmente, como dijo también Pedro, es un edificio que ha sido construido para recibir donantes voluntarios. Lo saca del ámbito hospitalario, de cualquier contacto con pacientes, o si tenés miedo o impresión a eso, digamos. Es un edificio muy lindo, nuevo, y es de nosotros, de los mendocinos. Así que cuando se acerquen a realizar la donación van a perder el miedo. Bien, perfecto. Sobre todo eso, ¿les ha pasado situaciones en las que vayan, por ejemplo, 2 personas a hacerse, o que vaya una y la otra la vaya acompañando, y que una se terminen convenciendo las dos, digamos, de que tienen que donar sangre? Sí. Sí, que van y que te dicen al principio, no, yo vengo a acompañarla a ella. Y hacen todo el recorrido y algunos te dicen, bueno, la próxima dono sangre. O en el mismo momento dice, bueno, está bien, dono sangre. Bien. Y después, o sea, se cumple lo que se dice, hay mayor dicha en dar que en recibir. Bueno, si quieren experimentar eso y ir algunos pasitos a la felicidad, no los estamos engañando. Bien. Nos ha Te pasado vuelvo a acá decir. en la universidad también, ¿Sí? que donan chicas de 50 kilos de los primer año, segundo año de alguna de las carreras, y de repente invitamos a sus compañeros, hombres gigantes, enormes, y ven, no, yo no, cuando ven a la de 50 kilos ganando, Claro. no puede decirnos que no, así que ahí la verdad que sí, se convencen entre ellos que no pasa nada, si a una persona de 50 kilos no le pasa nada a nadie, digamos. Bien. Mientras estén sanos. Está claro que la fortaleza siempre es la de las mujeres, por algo quedan embarazadas y todo ello, son las que tienen la capacidad de todo eso. Nosotros somos bastante, arrugamos mucho más y las reacciones adversas son mayores en los varones que en las mujeres. Bien. Las mujeres se bancan mucho más el proceso. Bien. ¿Cada cuánto puede donar un hombre? ¿Cada cuánto puede donar una mujer? ¿No tienen el mismo periodo, digamos, para poder donar sangre? Nosotros ahora lo que estamos trabajando es que sean 2 veces en el año la donación. Que en un principio, es más, hasta el año pasado, la donación entre una extracción y otra debe pasar por lo menos 8 semanas. Pero el hombre puede donar 4 veces en el año y las mujeres 3. Lo que estamos trabajando, y más que nada para ampliar ese rango y cuidar más al donante, en concientizarnos todos y donar 2 veces al año, nada más. Bien. Voy a hacer una especie de verdadero o falso y ustedes me van a tener que explicar, justificar su respuesta. Bueno. ¿Sí? La primera dice, las personas que tienen tatuaje o piercing no pueden donar sangre. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Pueden donar todas aquellas personas que se hayan hecho tatuaje, piercing, acupuntura, cirugías inclusive, después de transcurrido 12 meses del procedimiento. Bien. Segunda pregunta, ¿se debe ir en ayunas a donar sangre? ¿Esto es verdadero o falso? No, ya dimos las respuestas anteriores, que hemos extendido el horario, o sea, pueden hasta almorzar e ir a donar sangre. Bien. Eso pasaba antes con los métodos de serología. Cuando ingerían muchos lácteos, las grasas interferían en los métodos de serología, estos estudios que se hace la sangre para ver si tienen brucelosis, chagas y todo eso. Hoy han avanzado tanto los estudios y la tecnología ha avanzado que no hay ninguna interferencia en la determinación, los resultados de esa serología. Bien. Digamos que se puede ir con un desayuno liviano, digamos, y después a sacar sangre. Sí, que desayunen normal, que tomen mucho líquido, que almuercen si quieren y que vayan a donar sangre. Bien. Las personas que tuvieron hepatitis A no pueden donar sangre, ¿verdadero o falso? Falso también. ¿Por qué? Aquellas personas que han tenido hepatitis A pueden donar sangre. Generalmente la hepatitis A se transmite en la niñez, o sea que aquellas personas que lo han tenido antes de los 13 años pueden realizar la donación de sangre porque se considera que es una hepatitis A y se transmite por vía fecal oral, no por vía sanguínea, a diferencia de la hepatitis B y C, que son con las que se confunde, digamos. Aquellas personas que han tenido, o tienen, mejor dicho, hepatitis B y C, no pueden donar sangre porque es una enfermedad transmisible por transfusión. Bien, y la última de este verdadero o falso, las personas... Veníamos Vienen bien, la verdad vienen pegando 75% de la prueba aprobada. Y la última, a ver si completamos. Las personas con diabetes no pueden donar sangre, ¿esto es verdadero o falso? Depende. Bien, ¿por qué? Aquellas que son diabetes tipo 1, que reciben insulina, ellos no pueden donar sangre. Los diabéticos tipo 2, que
el tratamiento es una pastilla, es vía oral, sí pueden donar sangre. En Bien. esto entran otras, ampliamos, digamos, para que me pongas 10 felicitados. Bien, para completar Claro, el 100%. Para que si me ven mis hijas, para que vean qué buen alumno soy. Aquellas patologías crónicas, por ejemplo, como es el hipotiroidismo, la hipertensión arterial, la diabetes, patologías comunes y crónicas, tomando la medicación habitual en el día, pueden ir a donar sangre tranquilamente. Bien. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el donante, digamos, además de donar sangre? Bueno, es un beneficio más que nada intrínseco, propio, como decía Ujú. el doctor. Muchas de las personas que realizan la donación de sangre vuelven porque realmente sienten sentirse mejor, pero es un beneficio, digamos, más que nada emocional, por decirlo de alguna manera. No está comprobado científicamente que vaya a generar algo beneficioso en el organismo. Bien. Así que es eso, es ayudar, el altruismo y la solidaridad creo que es lo que recompensa al donante. Hemos terminado este examen, 100% felicitados los dos. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema y uno de los que quiero preguntarles es cuáles son los próximos objetivos que tienen en el servicio de hemoterapia y sobre todo en el área de hemodonación. Bueno, como objetivo principal es llegar al 100% de la donación voluntaria, cueste lo que cueste. Venimos avanzando y venimos con, la verdad que con muy buenos resultados en estos últimos años, por más que no sea el incremento al cual queremos llegar, pero bueno, el cambio cultural se está generando y la respuesta es muy beneficiosa, así que bueno, invitamos a todas las personas para que se acerquen a donar sangre, sea en el centro regional o en cualquier servicio de hemoterapia de la parte pública o privada, y que se conviertan realmente en donantes voluntarios, porque nos involucra toda la donación voluntaria de sangre, ya que no sabemos en qué momento podemos llegar a necesitar de una transfusión. Bien, perfecto, perfecto. Desde el control me están preguntando preguntas curiosas, que si, por ejemplo, si una persona dona sangre, engorda. No. ¿Esto es un mito? Digamos que tenemos dos respuestas para esto, una buena y otra no tan buena para las mujeres, porque no engordan ni tampoco adelgazan. Eso es lo que preguntan. El donar sangre, ¿engorda, adelgaza? No, ninguna de las dos cosas. ¿Tampoco mejora la piel, por ejemplo? No. No hay beneficio físico. Sí, digamos cierto, pero todavía no hay mucha evidencia del tema esto de la médula como un músculo y que lo haces ejercitar. Si lo ejercitas demasiado, que no respetás estas 8 semanas entre donaciones, lo saturás y terminás anémico. Pero sí un poco ejercitar a la médula en la donación de sangre, pero tampoco no está demostrado. Y después también la proyección o las metas en cuanto al centro regional y a la hemoterapia es esto de lograr una sangre más segura, una medicina transfusional más segura. Que tenemos, digamos, dos pilares en lo que va de que vos obtenés esa unidad de sangre, está lista en la heladera para transfundirse y desde la heladera hasta que llega al paciente. Entonces, trabajar en que cada paciente reciba la unidad que le corresponde, en tener sangre cada vez más segura y lograr mejor calidad en esas unidades. Bien. ¿Estos niveles de donación son similares a los de otras provincias? Hablamos de un 18% de donantes voluntarios. Como decía, hay provincias en que sí han logrado el 100% de la donación voluntaria, por ahí provincias más chicas. En Buenos Aires, por ejemplo, no existe tampoco el 100% de donación voluntaria, sí en el Hospital Garrahan, que por ahí, bueno, el impacto, digamos, de los niños, la necesidad de las transfusiones de sangre, sobre todo en el paciente pediátrico oncomatológico, es lo que por ahí hace que la sociedad, digamos, tome conciencia. Pero no en todas las provincias existe el 100% de donación voluntaria. Bien. Y para terminar, digamos, ¿cuáles han sido, además de estos mitos, ¿no? ¿Cuáles han sido otras situaciones que ustedes hayan tenido que explicarle a la gente que no es tal así como se lo han planteado? No sé, situaciones que ustedes hayan llegado pacientes con dudas acerca de la donación de sangre. ¿Cuál es la pregunta más frecuente, digamos, el mito más frecuente? No, una es el que hemos hablado, el miedo que durante el procedimiento y también si se van a contagiar algo en la donación. Lo cual, bueno, se ve que nosotros el descartable lo sacamos delante del donante, abrimos, son materiales estériles y descartables.
Principalmente son esas dos inconvenientes o incógnitas que tienen, que si les va a pasar algo, si duele. La cantidad de sangre por ahí, cantidad que llama la atención y se me van a sacar 2 litros, 3 litros. No. Se sacan 450 mililitros, es solo eso, a todos los donantes la misma cantidad de sangre y el organismo está preparado para compensar esa pérdida de volumen. Así que por eso es que no hay reacciones adversas o son casi nulas en la donación de sangre. Bien, ya estamos cerca del final. ¿Cuáles son para ustedes, o sea, que trabajan en este ámbito, cuál es la importancia de poder donar sangre? Es muy importante porque decenas de pacientes requieren de una transfusión de sangre, desde el paciente oncomatológico, embarazadas, anémicas, talasemias, que es un tipo de anemia, los politraumatismos, que hoy con los accidentes realmente se requiere de bastantes componentes para la transfusión. Y también es muy importante que a partir del plasma humano se obtienen distintos factores de la coagulación, factor 8, albúmina, que también se requiere para ciertos tratamientos. Así que de una unidad de sangre sacamos muchos beneficios. Eso es muy importante. Sí, en esta conciencia de que todos los días en el hospital hay gente que la requiere para continuar con su vida, nada más ni nada menos. Hay mucha gente que, por ejemplo, por cuestiones religiosas decide no donar sangre. Sí. Y ahí en ese caso, ¿cómo se trabaja? Y que tampoco quiere recibir. Claro, estos son puntualmente los testigos de Jehová, donde ellos se trabajan con un comité de enlace, donde ellos ingresan ya al hospital con un representante, con un escribano, donde firman el consentimiento, donde ellos sostienen que no van a recibir unidades de sangre y se respeta obviamente su voluntad, no se los transfunde. Bien. Bueno, hoy hemos hecho un programa de servicios acerca de la donación de sangre. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Espero que se hayan sentido cómodos obviamente, y que hayamos podido bien. sacar mitos, digamos, acerca de la donación de sangre. Recordamos, además, los 4 puntos de centros de recepción. Sí, ahí el lugar para extracción nosotros tenemos nodos. El lugar de extracción de las 8 hasta las 15 en el Centro Regional de Hemoterapia, Garibaldi y Montecaseros. Después en los distintos hospitales que tienen servicio de hemoterapia, como es el Lago, el Hospital Lago Maggiore, el Noti, Carrillo, Parisien, Perrupato, en Tunuyán, en San Carlos, en Tupungato, en San Rafael Chestacov, el Alvear y en Malargüe. Todos son nodos donde ellos sacan sangre, traen toda la sangre, tenemos digamos un sistema para la recolección de las unidades, se procesan en el centro regional y de ahí se distribuyen. Bien, perfecto. Ahí quedaron aclarados entonces. Chicos, una vez más, muchísimas gracias por haber estado. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en Distintos Parecidos. Los esperamos mañana a partir de las 19 en un nuevo programa. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Chau, hasta mañana.